Good morning, students. Nuevamente con ustedes para continuar con nuestro aprendizaje de la física elemental. Ya en la clase anterior habíamos dejado como tema de estudio o de trabajo que se vea algunos historiadores o historias de la física a través del tiempo, hombres que fueron logrando conocimientos para hacer lo que ahora la ciencia es una ciencia científica. Hoy vamos a continuar, revisando nuevamente la historia de la física, pero esta vez se llama Historia de la Física 3. Debo más o menos decir que la física es una ciencia de la investigación, de la observación, que estudia y gobierna mediante leyes los llamados fenómenos físicos y formas de energía que sufren los cuerpos de la naturaleza desde que se inició la humanidad, y merece conocer y reconocer a los científicos que más han aportado a sentar las bases de los científicos de la física, entre ellos, que ya lo leyeron, Arquímedes, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Blas Pascal, Isaac Newton, Coulomb, Joule, Faraday, Einstein, los esposos Curie, etc. Hoy en su separata tienen a dos ilustres físicos que van a leen y van a sacar un pequeño resumen de esta historia, contestando algunas preguntas que están en las páginas 11, 12 y 13. Es el resumen de algunas de lo que van a leer. Completan esas páginas, aquí está. Dice, lee las páginas de su compendio 11, 12, 13 y hay que completar algunas preguntas, evidentemente en relación a que lo están leyendo. Y luego en la página 15 hay que hacer un cruciletras, mejor dicho, a través de estas palabras ustedes van a ubicarlas, ¿no? Y eso nos va a permitir conocer un poco más el sentido de la física. Además, creo que para que se conozca a través de un video, vamos a dejar un video para que ustedes vean la historia de la física a través del tiempo y qué es lo que pensaban los antiguos en relación a los fenómenos que ocurrían. Eso lo dejo como tarea. Y seguiremos avanzando en la historia de la física, porque es importante que conozcamos. Ya conforme vayamos avanzando, entraremos a hacer de repente algunos ejercicios que nos permitan ir entrando poco a poco en lo que se llama la física. Pues bien, entonces los dejo con el video y con el trabajo que tienen que hacer en función de ello en las páginas 14 y 15. Así que nos vemos la próxima clase. En un intento de comprender la realidad sin atribuciones divinas y con explicaciones fidedignas, el hombre toma conciencia de su lugar en el cosmos. Asombrado por los fenómenos naturales, comienza el estudio de su medio de existencia. Buscando en la Tierra y hasta en las estrellas, conoce lo que rige la naturaleza. Así es que se desarrolla la física en función de la necesidad del hombre de conocer el mundo natural, controlar y reproducir las fuerzas de la naturaleza en su beneficio. Para entender el paradigma actual de esta ciencia y cómo hemos llegado hasta este punto en cuanto a avances científicos y tecnología se refiere, debemos navegar por la mente de los pensadores más grandes de la historia, estudiar los hechos y su impacto en la humanidad. Por eso hoy te presento la historia de la física. La física es la ciencia que estudia en sí misma la naturaleza, estudia los componentes fundamentales del universo, la energía, la materia, el espacio-tiempo y las interacciones fundamentales. Esta ciencia guarda una amplia relación con las explicaciones que el hombre tiene del funcionamiento de la naturaleza.
Ya en la antigüedad, ciertas civilizaciones hicieron las primeras preguntas sobre los sucesos de la naturaleza, muchas veces dando explicaciones sobrenaturales o místicas a los fenómenos naturales, hasta que con el uso de la lógica, los primeros pensadores empiezan a dar interpretaciones sobre el mundo que los rodea. Esto los llevó a muchos análisis de carácter filosófico más que físico para intentar describir la realidad. Surge así en la Grecia antigua el concepto de filosofía natural, de manera que es allí que son realizados los primeros estudios científicos. Científicos, claro, para la época. Las primeras explicaciones que aparecieron en la antigüedad se basaban en consideraciones puramente filosóficas, sin verificarse experimentalmente, llevando a concepciones falsas o incompletas de la realidad, debido a que los griegos daban prioridad al pensamiento deductivo, y este no siempre funciona en muchos ámbitos de la ciencia. Estos filósofos naturales estaban interesados en racionalizar el mundo, sin recurrir a la intervención divina. Se interesaron por el problema cosmológico, es decir, por el origen del mundo, y trataron de dar respuesta a sus interrogantes partiendo de objetos concretos de la naturaleza, a los que llamaron arge, que significa principio, identificando así el origen de la naturaleza en otras cosas naturales, como el agua, el aire o el fuego. Por ejemplo, uno de los primeros filósofos en intentar dar respuesta a cómo estaba constituida la materia fue Tales de Mileto. Él propuso que la materia básica o elemento que formaba todas las cosas del universo era el agua, ya que de todas las sustancias es la que parece encontrarse en mayor cantidad en la atmósfera en forma de vapor y hasta en la misma vida. Otros filósofos sugirieron otros elementos naturales, lo que sugiere que en este tipo de análisis podemos ver indicios de ese pensamiento deductivo del que se caracterizaban estos filósofos, que como dije hoy sabemos que no es suficiente para comprender el universo, pero para la época era una gran revolución. A menudo Tales es considerado el iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental. La contribución más importante de los griegos fue la primera teoría atómica, concebida por Lepusio de Mileto y desarrollada luego por Demócrito. De acuerdo con Demócrito, si un pedazo de materia se dividía continuamente, llegaría a un punto en el que sería indivisible, según él, al átomo. Otro filósofo natural fue Aristóteles, destacado de entre todos los filósofos por ser de los primeros y el que más aportes hizo a la filosofía natural. Aristóteles estudió la naturaleza y tiene abundantes escritos sobre plantas, astros y animales. Sus estudios sirven hoy en día para hacer una distinción de lo que se consideraba física en la antigüedad y lo que es ahora. La lógica aristotélica dominará los estudios de la física hasta finales de la Edad Media. A pesar de que había muchos conceptos cerrados que dejaron estos filósofos, sus estudios permanecieron como un dogma por casi 2000 años, sin que nadie los cuestionara, en especial por la aceptación de la Iglesia Católica, que promulgaron teorías como la teoría geocéntrica. De esta manera, se desarrolló primitivamente la física a través de teorías descriptivas falaces y otras veces incompletas. La primera revolución de la física fue gracias a Nicolás Copérnico, quien es considerado el padre de la astronomía moderna. Sale en 1543 la primera copia de su libro. Este suceso dio fin a una época de dogma. Es así que con el trabajo de Copérnico se desafía la visión geocéntrica de Aristóteles al proponer el sistema planetario heliocéntrico. En este sistema, el Sol es el centro alrededor del cual la Tierra y los otros planetas giran. Esto no solo acabó con el dogma científico, sino que dio inicio a una transformación de la visión del mundo, trayendo consigo ideas nuevas y dejando las antiguas, iniciando así un impulso de cambio de mentalidad encaminado hacia la modernidad, cambiando las consideraciones que se tenían de la naturaleza por unas basadas en el pensamiento crítico, dando un lugar más privilegiado al uso de la razón humana y disolviendo los principios impuestos de autoridad. Este cambio de paradigma dio lugar también a lo que se le llama la crisis de la conciencia europea, pues la variación del pensamiento en el área de la ciencia impactó a la sociedad de una manera tal que impulsó otras áreas sociales y humanas. La transformación de la sociedad occidental de medieval en moderna significó un antes y un después en la historia humana.
Posteriormente, Johannes Kepler propuso las 3 leyes del movimiento planetario entre 1609 y 1618. En ellas establece que los planetas del sistema solar se mueven en órbitas elípticas. Kepler contribuyó al estudio de la física de la óptica. El trabajo de Copérnico y Kepler liberó a los astrónomos europeos del yugo aristotélico. Ahora, el funcionamiento de los cielos podría ser explicado por las mismas leyes físicas de la Tierra. Aunque el dogma había sido cuestionado, aún había instituciones que querían conservar las nociones dichas por Aristóteles. Sin embargo, un personaje llegaría para dar sentido a los trabajos de Copérnico y Kepler y consolidar así la revolución científica. Este personaje fue Galileo Galilei, que llegó para dar forma a la ciencia. Por eso es considerado el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y hasta el padre de la ciencia, debido a que con ayuda de la invención y la mejora del telescopio se convirtió en el responsable de la gran variedad de observaciones astronómicas que dieron a conocer la naturaleza del universo. Observó la luna, los planetas y nuestro lugar en el universo, de manera que gracias al telescopio se pudieron tener pruebas que consolidaron lo que empezó Copérnico y Kepler. Con estas nuevas observaciones se demostró la incompatibilidad con el modelo geocéntrico, lo cual le trajo conflicto con la Iglesia Católica, la cual poseía una gran autoridad para la época. Estos hechos reflejan la lucha entre lo que fue un conflicto entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, pues la inducción basada en la observación de la realidad propia del método científico que Galileo usó por primera vez, ofreciendo pruebas experimentales de sus afirmaciones y publicando los resultados para que pudieran ser repetidos, consolidó un nuevo modelo de obtención del conocimiento que competía contra la deducción basada en la autoridad, bien de filósofos como Aristóteles o de las Sagradas Escrituras, de manera que Galileo siempre se basó en datos extraídos de observaciones experimentales que demostraban la validez de sus argumentos, por lo que su forma de hacer ciencia era considerada moderna. La tarea de la ciencia después de este siglo fue encontrar técnicas precisas para tener el control racional de la experiencia y mostrar cómo conceptos matemáticos se pueden utilizar para explicar los fenómenos naturales. Así Galileo logró que la física adoptara un modelo científico, modelo que debería seguir todo saber que quisiera alcanzar la categoría de conocimiento científico y real. A esto se suma el filósofo matemático y físico René Descartes, continuando con la revolución científica y las críticas a la visión aristotélica, donde hizo importantes contribuciones a la filosofía moderna y a la física con las coordenadas cartesianas. Descartes aplica su duda metódica y tras dudar de todo descubre que el sujeto que duda tiene que existir, cogito ergo sum. Gracias a sus aportes a la filosofía, Descartes identifica la materia como la extensión espacial, pues esta es la única propiedad clara y distinta sin la cual no se pueden concebir los cuerpos. El programa mecánico de Descartes consistía en reducir todos los fenómenos a los movimientos, común a todo el universo y geometría, por lo que no acepta en física principios que no sean aceptados en matemáticas. Materia y movimiento son los principios últimos de toda explicación física para él, de manera que se comprende el mecanicismo del universo. Galileo lo hace reduciendo el movimiento de caídas a fórmulas matemáticas y Descartes con su contribución a la geometría. Este mecanismo puede ser visto como los indicios del principio de causalidad. Todo tiene una causa y un efecto, principio adoptado a profundidad siglos después. De esta manera, Galileo y Descartes descubren el lenguaje del universo, dejándolo en evidencia en esta cita. La filosofía está escrita en este gran libro continuamente abierto ante nuestros ojos. Me refiero al universo, pero no se puede comprender si antes no se ha comprendido su lenguaje y nos hemos familiarizado con los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, y los caracteres son triángulos, círculos y demás figuras geométricas, sin los cuales es humanamente imposible entender ni una sola palabra. Sin ellos se da vuelta en vano por un oscuro laberinto. Esta cita deja en evidencia que para este punto, la ciencia ahora es la manera en la que se entiende el universo. Adiós a la superstición. Los trabajos de Galileo y Descartes sobre la mecánica y la dinámica, sumados a los esfuerzos de los astrónomos Nicolás Copérnico y Kepler, fueron integrados y sistematizados por Isaac Newton. Isaac Newton unifica las ideas del movimiento celeste
y de los movimientos en la Tierra, en su obra titulada Filosofía Natural Principia Mathematica, donde trajo consigo las 3 leyes del movimiento y la 4ª ley de la gravitación universal que cambiaría para siempre el mundo, estableciendo a la física como la explicación de muchos fenómenos naturales. El trabajo de los científicos mencionados y de Newton sigue siendo importante hasta la actualidad, ya que con esta unificación todos los fenómenos macroscópicos pueden describirse con las leyes de Newton. Esto trajo al estrado nuevos campos de la física que se desarrollaron en los próximos años, como bien puede ser la estática, dinámica, mecánica de fluidos, termodinámica y óptica. Y es así donde la ciencia comienza a expandirse, entrando en el estudio de otros fenómenos de la naturaleza y especializándose en campos de los cuales hablaremos en el siguiente video. Por ahora, hasta aquí llega la historia de la física clásica, con la concepción de la filosofía natural y con la llegada del método científico y el pensamiento matemático. La física es la ciencia que estudia la naturaleza en su sentido más amplio. La física es la ciencia básica, estudia el cosmos, es decir, el todo desde el punto de vista científico. Aunque aparentemente la física consiste en buscar o encontrar una matematización de la realidad observable, no es así. Lo que ocurre es que la matemática es el idioma en el que se puede expresar con mayor precisión lo que se dice en física. Donde los sentidos nos fallan, la razón debe intervenir. Galileo Galilei. Nuestros sentidos no fueron suficientes para dar sentido a nuestra realidad. Las observaciones muchas veces nos convencieron de conocer la naturaleza, pero la naturaleza nos orilló al método científico para poder interpretarla correctamente. Como podemos ver, la física es el más claro ejemplo del conflicto entre Dios y el hombre, donde el hombre trata de entender el mundo por sí solo y no por Dios o autoridad alguna. Esto se acrecenta en tiempos de Galileo. Pero este conflicto, en realidad, no es más que una representación en el fin último de la necedad del hombre por intentar dar valor a lo que sus ojos ven frente a la constitución de la realidad, frente a lo que verdaderamente es la realidad. Con el fin de defender ideas, se usó el dogma, se usó a Dios y se usa el mundo de las ideas. Al final de todo, no se trata de una batalla del hombre contra Dios, sino de una batalla del hombre contra sí mismo, contra sus sentidos y su percepción. La ciencia no se puede entender solo con la lógica. El mundo es más complejo que eso, pues si bien la deducción nos ayuda a establecer teorías sobre lo que observamos, la experimentación es la clave decisiva para acabar con el mundo de las ideas. De manera que la experimentación es el mismo universo hablándonos de su naturaleza. Por lo cual, el método científico es la clave para poder entender el universo. Recae así en el poder del pensamiento humano entender el universo a través de la deducción de hipótesis y marcos teóricos que a su vez necesitan de datos experimentales y de procedimientos para obtener un conocimiento que sea universal y en principio reproducible por cualquiera, de manera que la verdad no es mi verdad, sino la verdad de los hechos. El conocimiento científico no necesita justificación, sino validación y demostración.